Listo, buenas noches para todos. Para los que no me conocen, soy Juan Pablo Bastidas, coordinador de nuestro semillero de investigación en anestesia y cuidado crítico. Esta noche les tenemos preparado para ustedes la charla sobre anestesia obstétrica presentada por la doctora Silvia Paula Triviño Castro, que es médica general egresada de la Universidad de Manizales. Fue asesorada por el doctor Jair Vélez, residente de tercer año de anestesiología en nuestra facultad. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Como les comentó Juan Pablo, mi nombre es Silvia. Espero que esta charla sea muy amena. Es un poco extensa, pues digamos que el temario, porque son muchas las cosas que hay que abarcar, pero con el doctor Jair tratamos de traerles como las cosas más importantes que deben recordar como médicos generales y bueno, algunos que ya están en su residencia, obviamente. Esperamos que la charla quede lo más clara posible y cualquier duda, con mucho gusto, ya sea el doctor Jair o yo, pues si estamos en las condiciones, le podemos contestar por aquí mismo. Quisiera que me confirmaran si están viendo la presentación ya en pantalla para entonces continuar. Sí, doctora, todo está muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de anestesia obstétrica. La anestesia obstétrica, el contenido lo vamos a dividir en tres grandes grupos y son los cambios fisiológicos durante el embarazo, que es súper importante para entender todo lo que vamos a manejar de aquí en adelante. La analgesia para el trabajo de parto y la anestesia para la cesárea. Los cambios fisiológicos es importante entender que hay unos cambios primarios y unos cambios secundarios que se dan durante el embarazo y que se generan pues cambios tanto fisiológicos como anatómicos en la mujer y que van a permitir suplir las demandas metabólicas exigidas por el feto. Esa adaptación materna va a permitir que haya bienestar fetal, bienestar del binomio tanto de la madre como del feto. Y es que inicialmente se dan unos cambios hormonales donde hay un aumento de la progesterona, los estrógenos, la relaxina. Después la placenta va a hacer que continúe pues, la producción de beta-HCG y la progesterona va a ser como la responsable o la mayor responsable de los cambios fisiológicos mediados por hormonas en las mujeres. También va el consumo de oxígeno, cerca del 40% aumenta, y eso debido a las demandas metabólicas del feto, el útero, la placenta, y obviamente pues también del incremento tanto en el trabajo respiratorio como cardíaco que va a llevar la materna. Aumenta del tamaño uterino y también aparece o se forma la circulación placentaria, donde este va a ser un sistema de baja resistencia y alto flujo. Como cambios secundarios tenemos los que mostramos en pantalla. No vamos a hablar de todos porque realmente sería una charla demasiado extensa, pero sí vamos a tocar los principales y los más importantes para la anestesia obstétrica. Entonces vamos a empezar con el sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular tenemos que conforme el diafragma se va elevando, el corazón se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba y además va a girar un poco sobre su propio eje. Entonces eso va a generar un desplazamiento craneal y a la izquierda y además que en una radiografía logremos ver una silueta cardíaca más grande de la habitual en una mujer embarazada. Va a haber una remodelación y aumento de cavidades principalmente de la aurícula izquierda, pero también va a haber un aumento del espesor del ventrículo izquierdo que va a llevar hipertrofia excéntrica. También van a haber aumento del diámetro en los orificios valvulares y en las mujeres es importante tener en cuenta que la distensión auricular más el aumento de los estrógenos lleva a una disminución del umbral de arritmias. Es importante tener claro que durante el embarazo se generan algunos cambios, como es la presencia de desdoblamientos del componente mitral y tricuspidio. Soplos sistólicos grado 1 y grado 2 van a aumentar, los soplos sistólicos grado 1 o grado 2 se van a dar por aumento del flujo sanguíneo y la dilatación del anillo tricuspidio, pero hay que tener en cuenta que cualquier soplo mayor a un grado 3 va a ser anormal, que los soplos para externales izquierdos son de insuficiencia tricuspidia por el aumento del volumen y del tamaño ventricular. Y dos datos que quiero que recuerden, y es que cualquier soplo diastólico va a ser patológico,
Siempre que lo encuentren en una mujer embarazada, pues hay que hacer estudios de extensión, y cualquier soplo aórtico es anormal, porque el anillo aórtico no sufre ninguna modificación. El único componente que digamos que podría sufrir alguna modificación es el diámetro de la raíz aórtica, que aumenta un poco durante el embarazo. Sin embargo, la fracción de eyección va a estar preservada pues en las embarazadas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. De ahí la importancia que recordemos que obviamente en las embarazadas también van a haber unos cambios hemodinámicos mediados por el gasto cardíaco, y es que el volumen sistólico aumenta 20% en el primer trimestre y de un 25 a un 35% en el segundo trimestre, debido pues al aumento de los estrógenos. La frecuencia cardíaca también va a aumentar de un 15 a un 25%, que eso es traducido más o menos en un 10 a 15 latidos por minuto, y eso va a llevar al aumento del gasto cardíaco entre el 15 y 25% a las 5 semanas de gestación, empezando pues por la frecuencia cardíaca, y al final del primer trimestre va a aumentar un 35, un 40% más o menos. El gasto cardíaco no incrementa en el tercer trimestre. Y tener en cuenta que es que la circulación sanguínea uterina solamente es de 50 mililitros minuto, y en una mujer gestante pasa a ser de 700 a 900 mililitros minuto. Va a haber riñones y extremidades por aumento del gasto cardíaco, y también va a haber un flujo sanguíneo renal aumentado un 80% junto con un flujo uterino aumentado 20 veces. En esta tabla que podemos ver cómo el gasto cardíaco, a medida que va empezando pues en el primer trimestre, aumenta y progresivamente va aumentando en el segundo, mientras que en el tercero se mantiene estable, y cómo en el trabajo de parto también aumenta aumenta el gasto cardíaco, qué pena, siendo así en el posparto inmediato un aumento total, un aumento del 100%, adicional a los valores preparto. Se da porque hay un aumento del retorno venoso al cava. Más adelante les voy a hablar un poquito de la compresión aortocava para que lo entendamos, pero es importante que veamos cómo en el posparto inmediato ese gasto cardíaco aumenta tanto, y posteriormente 4 horas posparto empieza a ir disminuyendo hasta que cerca de las meses el gasto cardíaco va a retornar a lo que se consideraba pues normal antes de la gestación. Otros cambios que son importantes tener en cuenta es la presión sanguínea, y es que esta va a depender de la posición, la edad gestacional, la edad materna y la paridad. Los embarazos previos van a afectar a los valores de la presión arterial porque, por ejemplo, las nulíparas tienen una presión arterial media más alta que las multíparas. Y es importante tener en cuenta que estos cambios en la resistencia vascular sistémica van a disminuir la presión arterial sistólica, diastólica y media. Sin embargo, la presión arterial diastólica desciende en mayor medida que la presión arterial sistólica, con una disminución aproximadamente por ahí de un 20%, como lo estamos viendo pues en la gráfica de la derecha. En cuanto a la compresión aortocava, digamos que es un tema un poquito extenso, pero para mí es importante que se queden con que el grado de compresión de la aorta y de la vena cava inferior es ejercida por el útero grávido, y va a depender de la postura de la mujer, de la edad gestacional, y más o menos comienza entre la semana 13 y 16. También es importante determinar que en un embarazo a término, tanto en la posición lateral como en la de cúbito supino, va a haber compresión de la vena cava. Sin embargo, en la posición lateral, la compresión de la vena cava inferior, digamos que es parcial, y el retorno venoso a través de las colaterales va a poder suplir las necesidades y no va a afectar la presión de llenado del ventrículo derecho. Mientras que en una posición supina, como se ve en la imagen, como se ve aquí en la imagen, qué pena, la compresión puede ser a veces hasta completa. Entonces, digamos que ese retorno venoso no va a ser lo suficiente, y o no sería lo suficiente como sería pues por la vena cava inferior. Entonces, pues las demandas no van a ser suplidas,
y eso va a hacer que definitivamente la mujer pues presente algunos síntomas adicionales de hipotensión. Además que lleva pues a una disminución de la presión de la aurícula derecha. Por eso, y de ahí la importancia que a las maternas pues las coloquemos en posición de decúbito lateral izquierdo, que realmente se asocia a una menor intensificación de la actividad del sistema nervioso simpático en el corazón y en menor medida y a una menor inhibición de la actividad cardíaca pues vagal, en comparación pues con la posición de decúbito lateral y derecha y supina. También podemos ver en esta gráfica, qué pena que la pasé. También podemos ver en esta gráfica cómo la posición materna nos va a afectar la frecuencia cardíaca, tanto en decúbito lateral respecto a la supina, y cómo el volumen de eyección y el porcentaje del gasto cardíaco también se ven afectados según la posición materna. Sin olvidar que en un embarazo pues a término va a haber un aumento de la presión intraabdominal independientemente pues del índice de masa corporal de la paciente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque sí se ha encontrado una diferencia significativa en las mujeres que se colocan en decúbito supino. Y por último, que más o menos el 15% de las maternas presentan un síndrome de hipotensión supina por disminución de ese retorno venoso. Entonces, eso se manifiesta pues por hipotensión y por bradicardia, pero muchas pacientes previa a la bradicardia van a presentar unos episodios de taquicardia y va a ser como el resultado ya de una intensa disminución de la precardia que el sistema cardiovascular pues ya no va a ser capaz de compensar. También vamos a encontrar algunos cambios electrocardiográficos que se ven dados por el acortamiento del P de QT. En el primer trimestre el eje va a estar desviado a la derecha, va a estar desviado a la izquierda por la hipertrofia excéntrica que habíamos hablado. Va a haber un ST deprimido y pueden haber arritmias benignas. Dentro de las más comunes pues, de encontrar son las extrasístoles auriculares, las ventriculares y la taquicardia sinusal. Las mujeres con síndrome de los eventos cardíacos durante el embarazo. Sin embargo, estas mujeres pueden tener un mayor riesgo de eventos cardíacos en los posparto que van desde el síncope. Y en el ecocardiograma pues vamos a encontrar los datos de hipertrofia que hablamos y el aumento del diámetro de las anulares. Para continuar con los cambios, encontramos que es muy importante tener en cuenta que cambios en el sistema respiratorio, sobre todo pues los que implican la vía aérea superior, son súper importantes porque comienzan desde muy temprano en el primer trimestre. Y es que los efectos o el aumento de los estrógenos produce un aumento en el tejido conjuntivo de las vías respiratorias y del volumen sanguíneo, el agua corporal total y del líquido intersticial. Esos efectos van a contribuir básicamente en que la hipervascularidad y la pues, capilar de la mucosa aumenten, tanto de la nasofaringe como de la orofaringe y la laringe, y van a conducir a una friabilidad de la mucosa e inflamación de lo que es el tracto respiratorio superior. Entonces, ¿eso qué va? Las mujeres embarazadas experimenten pues síntomas como rinitis, epistaxis, también síntomas muy similares a los de infecciones de las vías respiratorias superior y pueden llegar a explicar por qué algunas pacientes tienen percepción de disnea. Lo importante de estos cambios en la vía aérea superior es que recuerden que van a contribuir finalmente a un aumento de la de las vías pues, respiratorias de toda embarazada. Y es que, pues sobre todo durante el trabajo de parto, claro está. Y es que esto va a traducirse en que una embarazada se va a transformar en una paciente con una vía aérea difícil debido a todo este aumento de la vascularidad y a toda esta congestión capilar de la mucosa. Bueno, por otra parte, es importante, apenas se me olvida decir, porque bueno, en las maternas, cuando se dan episodios de apnea, experimentan una hipoxemia más rápida que las que no se encuentran embarazadas. Entonces,
Esto dado pues porque aumenta el consumo de oxígeno, como les decía más pues, antes, y que va a acompañar al inicio de secuencia de anestesia general, la presión arterial de oxígeno va a disminuir 2 veces más rápido. Entonces hay que tener en cuenta todo esto al momento de con una materna. Avanzando un poquito más, encontramos que la apertura glótica es más estrecha debido a un aumento de la vascularización y del edema, lo que va a hacer que necesitemos un tubo endotraqueal mucho más pequeño. Estamos hablando de un 6.5, pero debido a todos los cambios que ya les había comentado en la diapositiva anterior, tenemos mayor probabilidad de lesión de la mucosa durante la aspiración, la laringoscopia y la intubación. Traducen un mayor riesgo de sangrado y de un sangrado que sea abundante. Debe evitarse la intubación nasotraqueal y la colocación de tubos nasogástricos y evidentemente necesarios candidatas pues muy seleccionadas, obviamente viendo riesgos-beneficios de las pacientes. Pero no solamente pues la vía aérea respiratoria superior tiene cambios, sino que también encontramos cambios a nivel torácico, de la caja torácica, y estos cambios van a ser tanto mecánicos como hormonales. Sabemos que la relaxina pues es la hormona responsable de la relajación de los ligamentos pélvicos, pero su aumento también va a hacer que se relajen las inserciones de los ligamentos de las costillas inferiores y más o menos un aumento del 50% del ángulo subcostal. ¿Eso en qué se traduce? En que desde el primer trimestre las costillas se van a horizontalizar, como lo estamos viendo pues acá en la imagen, y se va a elevar el ángulo subcostal desde de 68 grados a más o menos 103 grados al final de la gestación. Eso también se traduce en que los diámetros anteroposterior y transversal van a aumentar 2 centímetros cada uno y por ende va a hacer que la circunferencia aumente de 5 a 7 centímetros en la parte inferior de la caja torácica. El diámetro vertical interno va a disminuir por el contrario 4 centímetros debido pues a la elevación que va a ir sufriendo el diafragma y pues por el útero que se encuentra grávido. Sin embargo, la excursión diafragmática aumenta a pesar de este cambio y es que se va más o menos estamos hablando por ahí de unos 2 centímetros. Es importante tener en cuenta esto porque estos cambios tienen implicaciones muy importantes en las pacientes embarazadas que sufren pues también una lesión torácica penetrante que resulta pues obviamente en una lesión abdominal concurrente secundaria pues a la elevación del diafragma. Vamos a hablar entonces ahora de volúmenes y capacidades. Digamos que esto de volúmenes y capacidades es un tema bien extenso. Traté de resumirles lo mejor posible como para que me entendiera. Y es que los volúmenes y las capacidades pulmonares realmente en una materna no cambian sustancialmente durante la gestación. La capacidad pulmonar total se conserva o disminuye mínimamente durante el embarazo. Mientras que lo que va a hacer la capacidad residual funcional y el volumen residual van a estar disminuidos como consecuencia de la elevación del diafragma, como lo estamos viendo pues acá en la diapositiva. La frecuencia respiratoria se altera muy poco durante el embarazo normal, más o menos 1 a 2 respiraciones por minuto. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que los cambios en la capacidad pulmonar total se deben principalmente a una disminución de la capacidad residual funcional, como lo estamos viendo acá, y también que este va a ser secundario a una disminución del volumen residual y del volumen de reserva expiratoria. Por otra parte, tenemos que lo que es el volumen, la ventilación por minuto, la ventilación alveolar, el volumen corriente, junto con el oxígeno van a ser como los parámetros que más van a aumentar durante la gestación. Como lo estamos viendo ahí, estamos hablando de cerca de un 45% y el oxígeno, el consumo de oxígeno un 40%. En cuanto a la gasimetría arterial
las maternas también tienen varios cambios debidos pues a todo lo anterior que hemos hablado. Para mí es muy importante que se queden con estos 4 parámetros, y es que aunque la producción de CO2 en reposo aumenta en aproximadamente 500 mililitros minuto, las maternas van a tener, o lo esperado pues normal es que tengan oxígeno, de dióxido de carbono, qué pena, de 30. Si lo estamos viendo desde el primer trimestre, de dióxido de carbono de 30, y así se va a mantener durante toda la gestación. De igual forma, esto se debe también por el aumento, pues esto sobre todo es dado por la hiperventilación que sufren las maternas, pero también al aumento de la excreción urinaria de bicarbonato, y eso hace pues concentración sérica menor del mismo. Por eso en las maternas vamos a encontrar concentraciones de bicarbonato normalmente de 20 a 21. El pH va a estar parcialmente corregido, como lo estamos viendo ahí, puede ir de 7,41 a 7,44. Y por último, también recordar que las pacientes, la presión arterial de oxígeno a 105, 107, dependiendo pues del trimestre, como resultado de una mayor ventilación y la disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. ¿Por qué es importante tener en cuenta todo esto? Hay otros cambios, pero estos son los más importantes, como les digo. Y es que si yo tengo unos gases arteriales que debo analizar, tiene implicaciones importantes pues en el manejo anestésico, por ejemplo, arterial de dióxido de carbono en una mujer embarazada que es de 40, eso nos va a indicar que la paciente está hipercápnica y que necesito evaluar y tratar a esa materna de cierta forma para poder brindar la anestesia adecuada. Para finalizar por aquí, entonces, el metabolismo respiratorio durante el parto y el puerperio es importante que tengamos en cuenta que durante la primera etapa y la segunda etapa van a haber unos cambios. Por ejemplo, la ventilación minuto va a aumentar de 70%, pero miremos que en la segunda etapa va a aumentar mucho más. Lo mismo encontramos con el aumento del consumo de oxígeno, que en la primera etapa es del 40% lo que aumenta, mientras que en la segunda solo aumenta el 75%. Por el contrario, el dióxido de carbono va a disminuir un 15%. ¿Por qué es importante esto? Porque la analgesia neuroaxial nos todos los cambios que se dan en la primera etapa, pero también nos va a mitigar los cambios que se dan en la segunda etapa. Entonces, importantísimos estos datos. Lo último que les voy a compartir acá sobre la fisiología pues, del embarazo viene respecto al sistema hematológico inmunológico. Importante tener en cuenta que hay un estado de evolución pues, de la antitrombina 3. La volemia de una materna pasa de 95 mililitros por kilogramo. Embarazada más o menos estamos hablando que es 35 a 70 mililitros kilogramo, o sea, aumenta demasiado. Y hay un aumento más o menos del 45% en el volumen sanguíneo, como lo estamos viendo pues acá en la tabla. Y eso es explicado por el aumento de en la progesterona, que sufre la progesterona, que va a activar el sistema renina-angiotensina. Por otra parte, pese a que hay un aumento del volumen sanguíneo, hay mayor aumento del volumen plasmático, perdón, como lo estamos viendo acá, más o menos un 55% respecto a el volumen de glóbulos rojos, que solamente va a ser un 30%. Y por eso es que o más bien, lo cual va a explicar la aparición en el embarazo de la anemia, que en alguna, según la literatura, pues la pueden definir 11, otras 11,6. Eso depende mucho pues de la literatura de la que tomemos base. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que también durante las semanas de gestación vamos a tener de hemoglobina diferentes, pues que no es tema pues en este momento, pero van a cambiar y van a variar un poquito. El aumento del recuento de leucos, principalmente en el posparto inmediato, que llegan a alcanzar cerca de cifras de 18.000.
Estos cambios neurológicos se normalizan a las 2 semanas postparto. Ahora sí, para entrar a trabajar en la segunda parte, vamos a hablar de analgesia para el trabajo de parto. No sé si hay alguna duda hasta acá, alguna inquietud. ¿No? Entonces vamos a seguir. Entonces, para la analgesia del trabajo de parto, es importante saber que es un pilar en el manejo integral del binomio madre e hijo, y su adecuado manejo va a atenuar la respuesta neuroendocrina, va a disminuir la respuesta hemodinámica, va a evitar la hiperventilación materna, que ya vimos que cambios o qué consecuencias más bien nos trae materna, y va a mejorar obviamente la dinámica pues del trabajo de parto. Acá en la primera imagen, como estamos viendo, entonces encontramos que la médula espinal va a terminar a nivel de L1, L2 en la mayoría de las personas, y que después empieza lo que sería el espacio subaracnoideo y la cola de caballo, que continúan hasta la altura de S2. Importante pues un repaso súper rápido de la anatomía, y es que aquí vamos a encontrar, sobre todo pues para poder conocer dónde vamos a aplicar las técnicas de analgesia y anestesia. Entonces tenemos principalmente, en esta segunda imagen nos vamos a ubicar, tenemos principalmente entonces el ligamento supraespinoso, que es la que nos va a unir de las apófisis espinosas. Posteriormente tenemos el ligamento interespinoso, que el ligamento interespinoso son membranas, pues son fibras que forman membranas que conectan las apófisis espinosas adyacentes, pero estamos hablando del borde inferior de esta con el borde superior de esta. Ya siguiendo en el plano vamos a encontrar el ligamento amarillo. El ligamento amarillo cubre los espacios entre las láminas de las vértebras adyacentes, que acá también pues lo podemos observar en esta imagen. Es importante tener eso claro, porque acá en esta otra imagen, entonces si vemos primero, entonces vamos a encontrar lo que sería el ligamento supraespinoso, ¿cierto? Entonces obviamente pues está la piel, el tejido celular subcutáneo, encontramos entonces el ligamento supraespinoso. Posteriormente vamos a encontrar el interespinoso, ligamento amarillo, y posterior a eso, del ligamento amarillo, vamos a encontrar el espacio epidural. Entre el espacio después del espacio epidural vamos a tener lo que sería la dura madre, es decir, que entre la dura madre y el ligamento amarillo está el gran. Si nosotros atravesamos la línea azul, que es la que estamos viendo aquí con la aguja, vamos a entrar entonces lo que sería ya subaracnoideo, y finalmente encontraríamos el cordón espinal. ¿Por qué es importante esto? Porque conocer esta anatomía nos va a ayudar a identificar obviamente la técnica, y sobre todo en algunas funciones epidurales, que son las que tenemos que hacer aquí, podemos sufrir pues el pequeño percance de romper la dura madre, que sería esta, y pasar al espacio ya subaracnoideo, y pues obviamente ya no sería una punción epidural, sino una espinal. Entonces es importante tener en cuenta esto de la anatomía para identificar las técnicas. En esta imagen rápidamente les recuerdo que las mujeres tienen una lordosis exagerada y les va a resultar mucho más difícil flexionar la columna lumbar. Rápidamente recordar que las vías del dolor en la materna durante el trabajo de parto se dividen en 2 fases. La primera fase, entonces, en el trabajo de parto, las vías aferentes del dolor van desde el cuello uterino y del útero, que van que acompañan a las fibras simpáticas, y esas van a entrar en el neuroeje de T10 a L1. Por otra parte, bueno, digamos que este tipo de dolor es más visceral, mucho más difuso, y en la fase 2 del trabajo de parto, las vías del dolor del suelo pélvico y del perineo van a involucrar a fibras del nervio pudendo.
y esas van a ser conducidas por fibras alfa y delta, que entran en el neuroeje de lo que va a ser S2 a S4. Este dolor es mucho más localizado, mucho más somático. Hablando ya como tal de las de analgesia durante el trabajo de parto, tenemos dos que son las técnicas neuroaxiales y las técnicas sistémicas. Son opciones analgésicas durante el trabajo de parto y solamente con la manifestación pues de la materna de que desea recibirlas es suficiente, obviamente si no encontramos ninguna contraindicación. Y ya sea para neuroaxial o sistémica, a toda paciente debemos evaluarla de forma completa, ver antecedentes obstétricos, patológicos, signos, síntomas, alteraciones de la coagulación, que es súper importante pues en estas pacientes. Si tienen alguna enfermedad obstétrica, calcular índice de masa corporal, evaluar la vía aérea y todos los sistemas de ahí en adelante que sean importantes. Obviamente también la hemoglobina, pues para ver si hay que pues hacer reservas, sobre todo pues para determinar también los riesgos de sangrado de la paciente. Hablarle a la paciente pues de los riesgos, los beneficios del procedimiento y obviamente diligenciar el consentimiento. Siempre llevar una monitoría básica materna y de la frecuencia cardíaca fetal. En esta tabla les resumí las técnicas neuroaxiales. Me voy a centrar en la epidural, básicamente pues, digamos que, perdón, porque las otras son, digamos que en muchos centros no las utilizan por falta de recursos, por muchos motivos, entonces nos vamos a centrar más que todo en la epidural. Pero dejar claro que todas tienen posibilidad de extensión analgésica y analgesia continua. Desventajas de la epidural es que tiene un inicio lento y tiene necesidad de altos volúmenes. Y eso rápidamente me voy a volver acá, perdona esta imagen, y es que si yo estoy aquí en este espacio, voy a necesitar un alto volumen acá, con una concentración distinta, para ejercer el bloqueo de aquí para abajo, mientras que si yo ya estoy en el espacio espinal, los volúmenes van a ser mucho más pequeños y las concentraciones pues más pequeñas para ejercer el bloqueo. Entonces hay que tener en cuenta que entonces, pues en la epidural vamos a necesitar volúmenes mucho más altos. Y eso pues va a llevar a que aumente el riesgo de toxicidad. Lo otro que es importante que recuerden es que digamos que esta técnica de epidural la vamos a utilizar, la vamos a realizar con aguja en punta de lápiz. Ya adelante más adelante les voy a mostrar cómo son. Pero dejar claro que la analgesia neuroaxial recomendada debe basarse en técnicas móviles, es decir, utilizando bupivacaína isobárica más un opioide a bajas concentraciones, menos o igual a 0.1. No me voy a detener mucho en las mezclas porque pues realmente esta es una mezcla, un ejemplo que les traje. Eso ya va a depender mucho de los protocolos de cada institución, hay protocolos que tienen pues sus propias mezclas, pero por lo general bupi isobárica con fenta es una opción. Lo otro es que en el contexto pues de las técnicas móviles no se va a requerir pues una dosis de prueba para la epidural y obviamente es importante que para estas técnicas realicemos siempre pues ubiquemos el punto y es que sea por debajo de L3, realizar una buena antisepsia del sitio de punción con clorexidina al 2%, alcohol al 70% o en otros casos pues jabón yodado, definir el tipo de técnica que vamos a utilizar y lo otro es que digamos que el bloqueo en la posición va a depender mucho y es un tema de preferencia pues ya del profesional, hacerlo digamos que lateral. Digamos que la literatura nos nombra mucho y es que la cuestión de hacerlo o las ventajas de hacerlo en posición lateral es que hay menor probabilidad de hipotensión ortostática y la posición a menudo facilita pues la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Sin embargo, obviamente pues en posición de sedestación va a aumentar un poquito la hipotensión ortostática, pero
pacientes con elevados, o sea, hablamos de pacientes obesas, donde la ubicación de la línea media va a ser mucho más difícil y para nosotros va a ser, digamos que va a ser un buen recurso que la paciente con la propiocepción nos indique línea media para irnos orientando pues hacia dónde vamos a hacer la punción. Otros anestesiólogos utilizan técnica de inclinación pues a 30 grados de la mesa para ubicar línea media. Digamos que eso va a depender mucho pues de la experticia pues del anestesiólogo. El abordaje puede ser por línea media y paramedial. Para las técnicas neuroaxiales, específicamente pues de la intradural o epidural, como espinal, tenemos que más bien, la elección del tipo y el tamaño de aguja intradural son importantes. También cortante se usan poca frecuencia, que son estas que tenemos acá, respecto a las agujas no cortantes, qué pena, respecto a las agujas no cortantes o en punta de lápiz, que son las más utilizadas. Esto se debe a que las agujas cortantes están asociadas a más incidencia de cefaleas postpunción. Se cree, bueno, más bien las agujas de punta de lápiz, la madre cuando la... Y esto probablemente provoque una respuesta inflamatoria. Y esa inflamación da como resultado un cierre más rápido. Entonces, por eso, de elección, agujas de lápiz. También debe determinarse o tenerse en cuenta el tamaño de la aguja, porque una cosa pues es como la aguja, pero también el tamaño. Las agujas más gruesitas o más gruesas ofrecen más, por decirlo de cierta forma, mayor fidelidad a la retroalimentación táctil, táctil a la hora que el anestesiólogo está haciendo la punción y a medida que va atravesando los planos tisulares. También es más probable que soporte la alta que se encuentra al contactar el hueso sin doblarse o sin romperse. Sin embargo, es importante que esto que entre comillas decimos como facilidad de uso de las agujas más gruesas deben equilibrarse frente a una menor incidencia que se presenta con las agujas de menor calibre respecto a las cefaleas postpunción. Entonces, cefaleas postpunción están más asociadas a las agujas de grueso calibre. Y es por lo que explicábamos pues anteriormente. Obviamente, si yo utilizo una aguja gruesa para atravesar acá el ligamento amarillo y posteriormente pues la dura madre, el defecto que yo voy a dejar en la dura madre va a ser mucho más grande con una aguja de tamaño o de calibre grueso. Bueno, en la anestesiología, que es lo importante que recuerden, que una vez atravesados los planos que ya hablamos, al llegar, me voy a apoyar un poco de esta diapositiva mejor, la que tenemos acá, al atravesar el plano, al llegar aquí, el anestesiólogo va a sentir un estallido cuando la punta de la aguja atraviesa el ligamento amarillo y se va a percibir un estallido posterior cuando la punta de aguja sale y esa pues la dura madre y posteriormente pues la diagnosis. Ahí se va a retirar el estilete de la aguja y vamos a ver o debe aparecer líquido cefalorraquídeo a través del orificio de la aguja. Si no aparece líquido cefalorraquídeo, debe recolocarse el estilete y se debe avanzar nuevamente la aguja y volver a verificar. Una vez el líquido cefalorraquídeo pues gotea libremente desde el hueco de la aguja al dorso pues de la mano del anestesiólogo, se debe pues obviamente también verificar o garantizar el flujo libre pues del líquido cefalorraquídeo y inyectar el anestésico local a una velocidad aproximada de litros segundo.
Después ya de que se ha inyectado el anestésico local, eso ya depende de los, como les digo, institucionales que manejen, pero algunos también profesionales aspiran nuevamente unos 0.2 mililitros de líquido cefalorraquídeo y lo reinyectan en el espacio subaracnoideo, y eso pues como que vuelve a confirmar la localización de la aguja y pues obviamente va a limpiar la aguja del anestésico local restante. Bueno, en cuanto a la siguiente técnica, que era la epidural, rápidamente, aquí la epidural, lo importante es que recuerden que el equipo pues va a constar de una aguja epidural, un catéter epidural y una jeringa de pérdida de resistencia. Los catéteres donde está de un solo orificio, de múltiples orificios, catéteres reforzados con cables en espiral, bueno, hay diferentes tipos de equipos. Y las agujas epidural de uso frecuente en mujeres de parto, también pues cada aguja muestra una vista pues del bisel abierto y con orientación oblicua. Bueno, esos son pues como minucias ya de los abordajes. Pero sí que recuerden que cuando vamos a estar en el espacio epidural, vamos a utilizar dos métodos para identificar el espacio epidural. Y es que a medida que avance hacia el espacio epidural, pues la aguja obviamente, el primer método es el método del y el otro es el de la pérdida de resistencia. La gota pendiente se basa en la aspiración de la gota de suero colocada en la aguja, que por presión negativa el espacio epidural, porque en el espacio epidural pues tenemos una presión negativa mayor, entonces la gota que tenemos acá, por esa presión negativa apenas llegamos al espacio epidural, esta va a irse hacia el espacio epidural, por decirlo así. Entonces esa gota que estaba suspendida en el pabellón de la aguja es succionada. Y la otra técnica que tenemos es la técnica de pérdida de resistencia del émbolo. Y eso es que, como todos hemos visto en la jeringa cuando la llenamos de aire, el émbolo tiene cierta resistencia. Entonces, al introducir la jeringa por la misma presión negativa, cuando estamos en el espacio epidural, este émbolo va a perder resistencia y fácilmente se va a ver como el émbolo como que intenta irse como hacia el espacio epidural. Voy a volver un poquito acá y rápidamente dejarles claro que si yo estoy haciendo una punción epidural por X, Y, J motivo, rompí la duramadre pues de forma accidental, tengo la opción de hacer continuar una analgesia espinal continua, que sería la indicada en casos donde tengamos pues este incidente. Tiene menor riesgo de cefalea punción, y es importante que mira que vamos a necesitar menos dosis de anestésico local opioide, lo cual pues les explicaba anteriormente en la diapositiva porque en algunos, dependiendo del tipo de punción, vamos a necesitar en mayor medida volumen y concentración del anestésico local. Aquí pues no me voy a detener mucho porque como les dije, estas técnicas pues realmente casi no son de mucho uso, no poseen equipos pues, y son las técnicas neuroaxiales combinadas. Estas técnicas neuroaxiales combinadas, espinal dural con anestésico o sin este. Las agujas pues vienen con los doble orificios para hacer las dos punciones, pero pues no me voy a tener mucho en esto. Importante que sí conozcan las condiciones obstétricas que van a aumentar el riesgo de sangrado. Y es que si existe un riesgo alto o muy alto, se recomienda definitivamente no abordar el neuroeje en una paciente embarazada. Y estas condiciones son el recuento de plaquetas, si la paciente idiopática, pues muerte fetal intrauterina o que padezca pues una colistasis. Y obviamente también es importante cuáles son las contraindicaciones. Si la materna no quiere recibir analgesia, pues al inicio dijo sí, yo quiero, y ya después dijo no, pues no se realiza, o que tenga pues incapacidad para cooperar
que tenga trastornos de la coagulación debido pues, a que tiene mayor riesgo de sangrado, uso antes, infección obviamente en el sitio de la punción, no vamos a generar pues ahí una infección más del espacio, vamos a atravesar la dura madre, entonces pues no, que tenga hipovolemia no corregida, y esto se debe a que el bloqueo simpático genera hipotensión, por lo que está contraindicada en la hipovolemia. Obviamente que tenga alergia a los anestésicos, que haya hipertensión endocraniana, dado el riesgo de complicaciones neurológicas si llegase pues, a existir la ruptura accidental de la dura madre, y por último, que la paciente tenga una infección cística que esté inestable hemodinámicamente o que tenga compromiso de órgano blanco, como puede ser pues, en un gel, ¿cierto? Manera pues muy rápida, recordar siempre que las maternas pues no se les debe decir no coman, pero sí hay que tener en cuenta, obviamente dentro del checklist, si esta paciente es candidata a una posible cesárea, para tenerlo en cuenta pues los tiempos de ayuno. Como les decía, pues el uso de anticoagulantes es, pero hay que tener en cuenta que hay tiempo de suspensión del medicamento para abordar el neuroeje. Y es que aquí rápidamente, los que les marqué con asterisco, en estas pacientes en particular hay que realizar recuentos antes de la del neuroeje o retiro del catéter neuroaxial si la paciente ha recibido heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular por más de 5 días, independientemente pues de la dosis. Para el resto, pues sí vamos a utilizar según recuento de plaquetas o tiempo parcial de tromboplastina activo. La ASA no requiere suspensión, hay que tenerlo en cuenta, recuérdenlo, también hay unos tiempos pues para después reiniciarlos, pero pues no es tema de esta charla. Digamos que una vez hacemos el procedimiento, tenemos el riesgo de que haya una analgesia neuraxial inadecuada, y esta básicamente puede ser causada por 4 grandes causas, pues perdón que haga la redundancia, y es que el bloqueo quede bajo, qué pena, se me olvidó decirles adelante, y es que para hablar de una analgesia con técnica neural, analgésico ideal es de T10 a S4, de acuerdo, sin llegar a un bloqueo motor. Entonces, decimos que si está muy bajo, o sea, por debajo de T10, ya sea por un volumen inadecuado, obviamente va a haber una mala analgesia neuroaxial. Que el bloqueo sea unilateral o segmentario, que haya ausencia del bloqueo porque hay una mala posición, un desplazamiento del catéter, o porque la materna se movió en ese momento mientras estaba acostada girándose y desplazó el catéter, o porque el bloqueo haya quedado muy alto. Por eso es importante pues, recordar, posicionar a la paciente en desviación uterina pues, en decúbito lateral izquierdo, o hacer la desviación uterina izquierda, y siempre monitorizar pues obviamente la frecuencia cardíaca fetal. Ya en las técnicas de neuroaxiales para la analgesia hablaríamos de las técnicas sistémicas. En las técnicas sistémicas, dejar claro que estas se utilizan cuando hay contraindicación de abordar el neuroeje. Incluye la analgesia intravenosa con opioides como remifenta y fenta, y la analgesia inhalatoria con oxynitroso. Quiero recordarles que, bueno, un poquito, es que el remifenta es casi como que el opioide cercano al ideal para el control del dolor por su rápido inicio de acción, pero también por esterasas plasmáticas y tisulares, independientemente pues, de su metabolismo hepático, y tiene una vida media corta, minutos, independientemente de la duración que coloquemos. Tanto el remifenta como el fenta van a atravesar la placenta. En caso va a atravesar casi que un 90%, en un caso en un 90%, o sea, tiene la capacidad de metabolizar el remifentanil, por lo que no se recomienda utilizar la infusión de fentanil, la analgesia, durante el trabajo de parto. Se puede considerar la administración de bolos entre 1 o 2 microgramos kilo durante el expulsivo en pacientes que definitivamente pues, no recibieron analgesia neuroaxial o pues, no tuvieron previa
colocación pues, de esta, o que presentan pues un dolor muy intenso. Bueno, definitivamente pues queda como reservado a unas pacientes específicas, porque el fentanil también tiene un inicio rápido de 2 a 4 minutos, atraviesa en menor medida la placenta, del 30 al 50% solamente, pero puede acumularse en el feto después de dosis repetidas o de una infusión continua, dado que este no se va a metabolizar completamente y va a aumentar el riesgo de presión neonatal. Entonces, tengamos en cuenta que si vamos a aplicar esquemas y dosis de infusión continua, ojalá sean con remifentanil. También podemos hacerlas pues por analgesia controlada por el paciente. Estos son algunos esquemas, como les digo. No va pues, a tener pues a detener mucho pues en las mezclas, porque como les dije, pues eso depende mucho de cada institución en la que ustedes laboren. Pero sí recordarles con 30 remifenta, y es que tenga hipersensibilidad al medicamento, que haya tenido que tenga enfermedad cardíaca o respiratoria grave la materna, que esté saturando por debajo de 95, que sea un embarazo de alto riesgo con compromiso fetal, o que no haya una disponibilidad pues certera de personal para establecer un cuidado uno pues por los eventos que presenta pues el remifentanil. Y obviamente pues de verificar la administración pues de la infusión, siempre mantener pues el contacto pues con la paciente, verificar pues la disponibilidad de naloxona. Bueno, en cuanto a la segunda técnica que dijimos que es técnica sistémica, sobre el óxido nitroso, este se va a considerar en pacientes sin analgesia previa. ¿O por qué? Porque esta va a requerir máquina de anestesia para su administración, o dispositivos portátiles que pues por nuestros campos de trabajo pues no están disponibles. Se puede administrar óxido nitroso al 50% a 5 litros minuto por máscara facial. Se va a multinodal con opioides o bolos de ketamina, se pueden considerar, pero es importante tener en cuenta que si administramos óxido nitroso a las pacientes como técnica sistémica de analgesia, después del alumbramiento se va a administrar oxígeno facial, tanto a la madre como al recién nacido, pues en el recién nacido, sobre todo pues para disminuir el riesgo de hipoxia. Contraindicaciones de este, que la materna pues no quiera, que haya una enfermedad cardíaca o grave, que la paciente presente bulas pulmonares o hipertensión pulmonar. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, no sé si les voy muy rápido. Quiero escucharlos pues para antes de entrar rápidamente a la parte de la anestesia para cesárea y el caso clínico y finalizar con la charla. Yo no veo preguntas por ahí en el chat. Ok, entonces vamos rápidamente pues a terminar con la parte de anestesia para la cesárea. En la anestesia para la cesárea tenemos dos técnicas, que es la técnica neuroaxial nuevamente y la anestesia general. La elección de la técnica va a depender de cada paciente y de la urgencia del procedimiento. Las técnicas neuroaxiales son la técnica de elección debido a que el paso transplacentario del fármaco anestésico va a evitar pues el abordaje de la vía aérea, que ya lo dijimos es una vía aérea difícil en una materna y que pues se va a asociar obviamente pues a mayor complejidad. Se mantiene alerta a la madre, lo cual va a facilitar el establecimiento temprano pues del vínculo madre e hijo. Y la anestesia general es la técnica elegida cuando alguna contraindicación, no es posible realizar el abordaje del neuroeje o existe alguna falla pues técnica en el abordaje neuroaxial. De igual manera, como lo hablamos en la analgesia para el trabajo de parto, en la anestesia para la cesárea, debemos abordar el neuroeje. Es importante pues evaluar el riesgo de hemorragia obstétrica y considerar pues la reserva de hemoderivados, las contraindicaciones y los tipos de suspensión de anticoagulantes. También, cuando estamos hablando, es importante pues la monitoría de la materna y ver si en algunos casos hay que monitorear de forma invasiva la presión arterial. Si la paciente tiene un índice
mayor a 40, imposibilidad de toma de la presión arterial porque no poseemos brazaletes pues, que se ajusten a la paciente, que esté con preeclampsia, una obesidad pues mórbida, un GEL arterial refractaria o que requiera pues uso de nitroglicerina o de nitroprusiato. Entonces pues es importante tenerlo en cuenta. A manera pues de tener en cuenta que también para la anestesia para la cesárea vamos a utilizar profilaxis para evitar la opción y ya eso depende pues de algunos pues por lo general lo que más tenemos es metoclopramida y omeprazol que se van a aplicar pues 30 minutos antes de la cirugía en caso pues de necesitarla. Y obviamente pues la profilaxis antibiótica. Como les decía, la elección de una u otra va a depender pues de la urgencia del procedimiento. En esta tabla quiero que les quede claro que toda paciente que sea electiva o que sea programada durante alguna estancia hospitalaria por XY motivo, se puede optar por una anestesia neuroaxial si no hay ninguna contraindicación. Pero mientras que las pacientes que son de categoría 1, es decir, que hay una amenaza inminente tanto para la mamá como para el feto, debemos optar por una anestesia general. Las categoría 2, el compromiso materno-fetal no es una amenaza para la vida, pero debe terminarse el embarazo sí o sí. Entonces ahí digamos que se puede dar una anestesia espinal con secuencia rápida, pero también debemos evaluar pues frente a la paciente, ¿cierto? Porque pues digamos que esto es solamente una guía, pero vamos a determinar con el resto de checklist pues, de las contraindicaciones cuál va a ser pues, el que vamos a tomar en la paciente. Esta tablita es un resumen también de las técnicas para la cesárea, la epidural, la combinada espinal epidural y la espinal continua. Digamos que la espinal única es la indicación es que pues, es la técnica de elección si no hay catéter epidural previo o este se encuentra disfuncionante, mientras que es la técnica de elección si hay catéter epidural previo, pero está normofuncionante. A la combinada espinal y epidural y la espinal continua, digamos que se utilizan más en pacientes de alto riesgo, de inestabilidad hemodinámica, pacientes con obesidad mórbida, pero recuerden que lo que me interesa a mí muchísimo es que queden con las técnicas epidurales. Ya mezclas rápidamente, como les dije, pues no me voy a entrar mucho en esto. El anestésico ideal es T4, de acuerdo con la sensibilidad al frío. Debe confirmarse con la prueba de sensibilidad táctil con alfiler de punta Roma. Recordemos entonces, para analgesia por debajo de pues, y para anestesia T4. Ventajas, cada una digamos que va a depender del inicio, pero tener en cuenta acá las que causan hipotensión por bloqueo simpático, ¿listo? Y las que van a generar también un riesgo de ruptura en la dura madre, ¿listo? Y las que van a requerir dosis mayores de anestésicos locales. Definitivamente, si la técnica neuroaxial llega a fallar o la densidad del bloqueo pues es insuficiente, lo que podemos hacer es pues buscar una pseudoanalgesia con fenta, queta o óxido nitroso, o definitivamente si ya todo nos falla, pues nos tocaría irnos por una anestesia general. Digamos que se debe evitar, sí, los bolos repetidos de pseudoanalgesia, porque en estos casos ya se sugiere una anestesia general e intubación orotraqueal temprana, pues para evitar algunas complicaciones. En las pacientes embarazadas se disminuyen los requerimientos pues, de locales con inicio de acción más rápido y mayor duración. Esto pues es debido a la sensibilidad de las raíces nerviosas, a la disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo y a la mayor del anestésico local. Rápidamente quiero que se quede aquí, y es que a las pacientes las vamos a ubicar en una posición de rampa, como la estamos viendo acá en la imagen, y hay que desviar el útero pues a la izquierda.
la posición de rampa nos va a facilitar el manejo de la vía aérea. También es importante que en la anestesia espinal, ya sea única, continua o combinada, se va a administrar vasopresores profilácticos y cocarga de líquidos endovenosos durante la anestesia espinal. Esta va a modificar, se va a modificar la velocidad de infusión de acuerdo pues con la respuesta hemodinámica de la paciente, y tengo pues este esquema dependiendo de la frecuencia cardíaca materna, cuál vamos a preferir. El 85% de las maternas sufren hipotensión durante la anestesia espinal. Entonces, es importante tener dosis de vasopresores profilácticos y de cocarga de líquidos. Para la anestesia general, entonces, como dijimos, posición en rampa, desviar el útero a la izquierda. Hay que definir un plan claro para el manejo de la vía aérea difícil. Hay que tener disponibilidad de los diferentes equipos, dispositivos, laringoscopios, también, pues, dependiendo pues del centro, la hoja McCoy, que la hoja McCoy es una modificación de la hoja Macintosh que conocemos pues en muchos servicios, y se debe a a esta punta que es móvil. Se le incorporó pues esta punta móvil articulada que puede manejarse a través de esta palanca que está al lado pues del mango, y no lo que nos va a permitir ciertamente pues esta parte móvil es que cuando hacemos la laringoscopia va a ser útil porque va a elevar la epiglotis del campo visual para reconocer estructuras glóticas. Entonces, y también es importante que en las maternas utilicemos mangos cortos, de poseer dispositivos pues de succión, y es importante preoxigenar por 3 a 5 minutos a volumen corriente si no es urgente pues, o 5 inspiraciones según la capacidad vital forzada si es urgente el procedimiento, con un flujo de 10 litros minuto, y recordar que vamos a intubar en estas pacientes con tubo 6 o 6.5 con guía o introductor. Idealmente, pues no se deben realizar ventilaciones con presión positiva, y si es necesario, pues no superar una presión de 10 centímetros de agua. Recordemos que la presión intraabdominal en las maternas ya está aumentado. Y acá les cómo podríamos hacer un esquemita de cómo hacer una inducción de secuencia rápida con propofenta propofenta, succinil o rocuronio, pues como lo queramos elegir. Tener claro que en las maternas no debe ser una dosis mayor de 0.1 miligramos kilo, porque la ketamina a dosis mayores va a tener riesgo de que la materna presente hipertonía uterina. Durante el manejo anestésico se debe tener un mantenimiento con remifentanil en infusión de 0.08 a 0.5 microgramos kilo minuto, y también puede ser sevoflurane con una concentración alveolar mínima entre 0,7 y 1. Siempre hay que vigilar la normocapnia en estas pacientes, que sea con un dióxido de carbono al final hay 2, y cuando se vaya a hacer la extubación, paciente completamente despierta y en posición que sea Fowler a 30 grados, garantizar pues la reversión completa de la relajación neuromuscular y sin efecto residual anestésico. Ya para terminar, si a pesar de los vasopresores y la cocarga profiláctica que dimos persiste la hipotensión materna, se pueden dar dosis bajas y tituladas de vasopresores. Eso, como les dije, la frecuencia cardíaca materna. Puede ser fenilefrina, etilefrina, efedrina, pero pues eso, recuerden que solamente va a ser si a pesar de la cocarga no hay. Para concluir, y quiero que sean los 3 puntos más importantes que recuerden: si existe un riesgo alto o muy alto de sangrado materno, se recomienda no abordar el neuroeje. No existe pues una diferencia significativa en el riesgo de muerte materna asociada a la anestesia general y la anestesia regional. El RR es de 1.7, y la anestesia general en la cesárea se ha asociado con mayor riesgo de sangrado, menores puntajes de Apgar al minuto, retraso en el vínculo madre-hijo, complicaciones relacionadas con el manejo de la vía aérea materna,
por lo cual es súper importante que lo más clave que se lleven de esta es que si hay una primera elección, va a ser el neuroeje, a menos de que haya alguna contraindicación, y que los casos para una anestesia general van a ser casos muy seleccionados, categoría 1. No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud, o podemos pasar al caso clínico ya para terminar la charla. Yo creo que podríamos pasar a la trivia. Listo. Les traje este caso del doctor Jair, el residente de anestesiología, pues para que nos den sus opiniones respecto a cómo sería el manejo. Entonces, rápidamente lo voy a leer. Mujer de 28 años, primeriza con embarazo sana, sin antecedentes médicos relevantes. La paciente llega al hospital en trabajo de parto activo con contracciones regulares y dolorosas. Se encuentra en posición supina en sala de partos. La frecuencia cardíaca de la materna es de 90, presión arterial de 120-80, contracciones uterinas de cada 3 minutos. La dilatación cervical de esta paciente es de 100. La frecuencia cardíaca fetal es de 135. Entonces, teniendo en cuenta este caso clínico, vamos a responder las siguientes 3 preguntas. ¿Cuál es el plan de manejo en esta materna? De indicar analgesia, ¿cuál sería su opción y por qué? ¿Y qué medidas tomaría durante el seguimiento de la paciente? Entonces, pues abro los micrófonos pues, para que nos den su opinión respecto pues, de la charla y pues vamos aclarando dudas ahí de una vez. ¿Alguien quiere participar? No, yo creo que están como tímidos hoy, pero bueno, mira, yo voy a dar con mi punto de vista una cosa punto por punto muy leve, pues muy cortica, perdón, listo. Entonces, lo primero es que la mujer que ya es primigestante, ¿cierto? Ya tiene un embarazo a término, ya está con 5 dilatación. Entonces, lo primero es que, digamos que la indicación o el momento para colocar la epidural inicialmente o la analgesia para el trabajo de parto es idealmente cuando la mujer esté en trabajo de parto activo, ¿cierto? Porque sabemos que la primera fase del trabajo de parto puede ser muy prolongada, entonces, y las primigestas tienden a tener esa primera fase muy larga. Entonces, una vez la mujer ya está en trabajo de parto activo, podríamos estar hablando ya de una técnica analgésica, ¿cierto? En este caso, que la paciente está en 5, pues digamos que sería como el punto ideal. Lo otro es que la materna lo solicite, ¿cierto? Uno obviamente se lo ofrece, le dice cuáles son las ventajas, le ofrece las desventajas, los riesgos que conlleva, y si ella lo acepta, pues inmediatamente se le ofrece. También tener presente que si la mujer está ya en 9 de dilatación, por ejemplo, incluso en 10 de dilatación, eso tampoco contraindica por completo la analgesia al trabajo de parto. Sobre todo en una primigesta, que esa última parte también puede ser muy prolongada. Hay que tener cuidado porque pues, podemos estar enfrente de un parto precipitado e incluso mientras estamos colocando la técnica analgésica, el parto puede avanzar rápidamente. Entonces también tener mucho cuidado con eso, pero no negarle a la mujer hasta ese último momento la analgesia, porque eso le puede ayudar bastante incluso con el pujo. Entonces, pues tenerlo presente ahí. ¿Cuál sería su opción y por qué? Entonces, como ya le venía diciendo, idealmente en ella no habría como ninguna contraindicación por una epidural, que es como la ideal. Y lo otro importante con la epidural es que nos permite convertirnos a una... ella nos explicó muy bien que las dosis y las concentraciones que se utilizan son analgésicas, pero la epidural nos permite hacer rápidamente una conversión a dosis anestésicas. Entonces, por eso es importante colocar la epidural temprano, porque eso ya nos permite tener un catéter para pasar de una analgesia a una anestesia rápidamente. Entonces, esa sería como la indicación. Y las medidas que tomaría ante el seguimiento es vigilar de cerca los signos vitales de la mujer, vigilar también de cerca el estado fetal
Y lo otro muy importante, vigilar el nivel de analgesia y que no tenga bloqueo motor, porque una vez que tiene bloqueo motor o empieza a tener una analgesia muy alta, pues nos podría hacer pensar o que el volumen de la epidural es mucho o que la concentración de pronto estuvo mala. La mayoría de los centros eso está protocolizado y eso casi nunca pasa, y a lo que nos vemos enfrentados la mayoría de las veces es a una analgesia inadecuada, más que a una analgesia demasiado, digámoslo, demasiado alta, pues por decirlo de alguna forma. Entonces, vigilar adecuadamente el nivel, estar seguros que ese nivel está lo suficientemente alto para garantizar la analgesia, y si es el caso, hacer los refuerzos pues que se necesiten. Y eso sería pues como la respuesta a la trivia. Y dos cositas como para puntualizar. Lo primero, tener presente lo de la frecuencia respiratoria. Recordemos que en el embarazo, ella lo dijo muy bien, puede aumentar entre 2 y 3 respiraciones por minuto. Entonces, cuando veamos a una mujer que está con taquipnea, no achacarle ese síntoma o ese signo al embarazo, sino que ese puede ser un signo temprano de algo más, de una infección, por ejemplo. Listo. El dolor también puede hacernos pensar en eso. Si un dolor desmedido, podríamos estar enfrentados hasta a una coronitis, entonces también tener presente eso. Lo otro, las mujeres, por el aumento del perímetro abdominal y de la presión intraabdominal, pueden tener algún nivel de disminución del vaciamiento gástrico. Entonces recordemos que todas las mujeres se consideran estómago lleno. En ese mismo sentido, las guías cada vez nos permiten más ofrecerles a ellas líquidos claros durante el trabajo de parto. Entonces, en el trabajo, para eso no hay que ser ni anestesiólogo ni ginecólogo, sino que nuestro trabajo como médicos, pues la indicación no es negarle a la mujer los líquidos claros, porque por el miedo al estómago lleno o porque ella puede terminar en cesárea, entonces le estamos aumentando el riesgo de broncoaspiración, porque ellas de entrada, si no coman nada, ya son estómago lleno. Entonces, los anestesiólogos tienen eso muy presente en el momento de hacer las inducciones. En caso de que sea necesario, se considera el estómago lleno y se toman las medidas pues, pertinentes para eso. Y el manejo de los líquidos, pues, los líquidos orales, eso les ayuda a ellas incluso a mejorar el dolor y a mejorar la experiencia pues, del parto. Entonces, también tenerlo presente como para no irnos al otro extremo de negarles los líquidos. Y nada, felicitar a Silvia, que hizo un trabajo muy grande. De resumir toda esta parte de anestesia obstétrica es demasiado difícil, porque como vieron al principio, los cambios fisiológicos son demasiados, todos son importantes, todos tienen alguna explicación o alguna aplicabilidad. Entonces fue muy complejo. Yo sé que para ella fue muy difícil hacer como un compendio para que fuera útil para todos. Y ya la parte de analgesia y de cesárea, pues probablemente se haya quedado muchas cosas por fuera, pero creo que se logró el objetivo. Y nada, felicitaciones, le quedó súper buena la presentación. No, muchísimas gracias. Y al doctor Jair, el residente, pues que me colaboró mucho pues con el asesoramiento, pues sobre todo pues indicándonos que íbamos a necesitar, ya dónde orientar pues la charla, y pues todo con respecto pues a la información y el caso clínico. Realmente pues el apoyo fue grande. Entonces pues nada, espero que haya tenido la posibilidad de ayudarlos un poquito más con el estudio. Si quedaron dudas, pues obviamente con mucho gusto pues el doctor Jairo y yo podemos contestarlas si están entre nuestras posibilidades, obviamente. Y nada, pues que haya sido de toda la retroalimentación de ustedes para entender un poquito más sobre la doctor. Es un tema muy, muy extenso, muy, muy difícil. Sobre todo la parte de fisiología materna es muy, muy compleja, y aunque quedaron faltando muchas cosas, pues que ya son como muy minuciosas, sí quería que eran como lo más relevante para entender pues muchas de las decisiones que van a tomar los médicos o para ejercer una u otra técnica cuando se hablan de las maternas. Y nada, Tonia, de todas formas, pues por brindarme este espacio para compartir con ustedes y aprender un poquito más con ustedes. Muchas gracias. Doctores, una pregunta.
Sí, claro. Es que me he dado cuenta que, digamos, para la técnica neuroaxial, quizás el medicamento que tienden a utilizar mucho es Bupi, o en algunos casos también lidocaína, ¿sí? Pero si, digamos, solamente se cuenta con Bupi, hay riesgos cardiovasculares de la paciente y no se cuenta con lidocaína, la segunda elección sería ¿cuál medicamento? Listo, mira, lo que pasa es que se utiliza bupivacaína por el tiempo de acción. La lidocaína tiene un tiempo de acción muy corto. Si bien actúa más rápido, el tiempo de acción es muy corto, entonces no se alcanza a lograr el objetivo, pues porque obviamente podemos tener analgesias de 10 horas. Entonces, esa sería una de las razones por las cuales la bupivacaína sería como el de elección en ese caso. Y el temor con la cardiotoxicidad con la bupivacaína se tiene sobre todo con dosis venosa. Es cierto que uno de los riesgos es que la bupivacaína administrada raquídea o epidural por alguna razón termine en un vaso, pero obviamente también durante la técnica se tiene la precaución de que el catéter no quede intravascular para evitar precisamente la toxicidad por anestésicos locales y la cardiotoxicidad por bupivacaína. Eso por un lado. Y por el otro, las concentraciones que se utilizan para la analgesia en el trabajo de parto realmente son muy bajitas y rara vez eh, tienden a ser cardiotóxicas o tóxicas en general como anestésico local. Entonces es como una combinación de todo. Primero, ¿por qué la bupivacaína? Por el tiempo de acción y el mecanismo de acción que tiene. Las dosis que se utilizan realmente son cortas, son bajitas para la toxicidad, y la otra es las medidas de seguridad que se tienen durante la técnica para evitar que el catéter y la inyección sean intravascular. Vale, Dot, muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a la Muchas doctora gracias a Silvia, al todos por doctor todo. Nair. Feliz noche. Gracias a Juan Feliz también. noche. Estén Muchas muy gracias bien. a todos. Que tengan feliz noche. Hasta luego, gracias.